Bueno, buenas tardes a todos y agradeceros la puntualidad. Es un placer para mí presentar a nuestro siguiente ponente. Félix Loizaga, que muchos de vosotros le conoceréis, es doctor en Psicología por la Universidad de Deusto, máster en Sexualidad Humana por el Instituto de Sexología de Madrid y máster en Residencia de Salud Mental por la Facultad de Medicina del País Vasco. Es psicoterapeuta y terapeuta familiar, ha publicado y coordinado varios libros, entre los que destacan Nuevas técnicas didácticas en educación sexual, Intervención psicoeducativa con familias, Adopción internacional, cómo evolucionan los niños, niñas y sus familias, y Adopción hoy, nuevos desafíos, nuevas estrategias. Como muchos de vosotros sabéis, Félix es experto en apego y tiene mucha dedicación a lo que son los cuidados parentales emocionalmente seguros. El motivo de que él esté aquí es porque es un contenido transversal que casa muy bien con los aspectos transversales de nuestra pedagogía. Nuestra pedagogía, como sabéis, pedagogía del sentimiento y pedagogía del corazón. Os dejo con él para disfrutar de esta hora. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecer de todo corazón, de toda confianza, la invitación que lo que es amigo ha hecho hacia mí y la gran confianza, sobre todo por creer en mí y en este rato. Bueno, como esto va a durar sobre hora y media, voy a situaros cómo va a ir. Vamos a tener una primera parte relacionada con algún contenido de reflexión. Quizá en mitad de la sesión oímos alguna canción que no sé qué voy a hacer con ella todavía, pero algo caerá. Y seguiremos un poco después. Habrá una parte de preguntas de unos 20 minutos, que es lo que he pensado, y al final habrá un pequeño audiovisual de cierre de lo que es la conferencia y la participación vuestra y la mía. Con esto, pues vamos a intentar avanzar. Bien, aquí tenemos una frase que la escribí hace un par de meses y que la quiero poner, y es que dice algo así como esto, ¿no? Que a veces las personas, cuando crecen con indiferencia emocional, dice, y abandono, y salen adelante en la vida, pueden creer que esta forma de educar es la más adecuada, porque precisamente han salido adelante en la vida. Pero esto nada más equivocado. Todo menor y toda persona necesita consuelo, apoyo, cariño, ternura y respeto para poder realmente quererse a sí mismo y querer a las personas que le rodean. Este es en realidad el verdadero trabajo del ser humano y es hacia donde tenemos que caminar como padres, como madres y como educadores. Bien, voy a partir de una primera parte del estudio que se ha hecho sobre la felicidad en el 2015, que quizá algunos de vosotros y vosotras conocéis, ¿vale? El que quiera verlo está en Internet, en esta dirección. Es un estudio de las Naciones Unidas sobre la felicidad en el mundo. Voy a partir de esta parte porque quiero dejar claro la parte social que también hace que el apego y los vínculos sean de una manera o de otra y que los psicólogos a veces olvidamos estas partes sociales. Bien, en ese estudio se preguntaba a la gente, en una escalera de 0 a 10, que dijera cuál era su nivel de felicidad. Esto se preguntó en prácticamente casi todos los países y la gente fue colocando. El valor posible era entre 0 y 10. Bien, el resultado se movía entre un 3 como mínimo en algunos países y un 7,5 en otros. España, en esta cuestión, ocupaba el lugar 36 este año, a diferencia de la anterior evaluación, que ocupaba aproximadamente, pues no sé si el lugar 18. Es decir, habíamos retrocedido 18 puntos. En ese estudio, que es un estudio largo de unas 80 páginas que se puede mirar, aparecen como dos grandes cosas. Por una parte, lo que es la parte económica, que afecta evidentemente a los menores, a los niños y a las personas, que es el nivel de poder adquisitivo que tiene ese país y la gente, la percepción de la corrupción a todos los niveles y la esperanza de vida que tiene la gente en ese país. Como bien sabéis, estamos en uno de los países más longevos del mundo, que es el nuestro. Por otra parte, había una serie de cosas que configuraban lo que era la felicidad, pero que no tenía prácticamente nada que ver, en principio, con todos los temas económicos. Y entre estos temas estaban la generosidad, por ejemplo, en cuanto a qué puedo dar a veces a ONGs o doy sin querer recibir nada a cambio,
el afecto positivo, cuánto reímos, cuánto nos alegramos, cómo compartimos alegría, la libertad para tomar decisiones, decidir sobre mi vida, hacia dónde dirigirme, o, por ejemplo, muy importante, porque esta variable aparecía de los primeros indicadores, la red social y el apoyo social entre las personas de ese país. Para mí esto es importante. La red social se refiere a las personas con las que podemos hablar, podemos estar, y cuando nos encontramos mal, podemos llamar o podemos conversar. Bien, algo que realmente estamos retrocediendo, no ganando, sino retrocediendo. Toda esta parte de aquí y la parte de arriba explicaba el 75% de toda la varianza. Esto es muchísimo. O sea, es decir, solamente quedaba un 25% sin explicarse con estas cosas. Esto quiere decir que estos indicadores acercan muchísimo al tema de la felicidad. Y mucha parte de esta felicidad depende realmente de nosotros como personas, del contacto con nuestros chavales, chavalas, de los niños, etcétera, etcétera. Bien, este es el mapa como quedó, con Suiza a la cabeza, y si observáis, realmente los países en guerra y los más pobres, evidentemente, iban al final. España sale relativamente bien parada en un lugar 36. México, por ejemplo, sale en el 13. Siendo un país que, bueno, parece México, el 13. Claro, esto es debido precisamente a lo que estamos comentando, que las redes y el contacto interpersonal, los afectos positivos cuentan muchísimo para sentirnos felices, y esto está en nuestras manos el poder hacerlo así. Bien, algunos países tienen un capital social muy alto. Esto ya algunos psicólogos de familia lo estudiaron, el capital social y el capital familiar de los países. Pero el capital social, esto está tomado todo del informe. El informe, esto no lo han hecho psicólogos, economistas y todo. Este informe está tomado al pie de la letra, lo que estoy poniendo. Había elementos que tienen que ver con la felicidad, la sonrisa o la risa, la sensación de estar seguros en la noche al pasear por la calle, la sensación de descanso, dormir bien, la empatía, el altruismo, la honestidad y la conducta prosocial. Cuidado, valores que enganchan muy bien realmente con amigo. Por eso, en parte, también lo he querido realmente poner, y que coincide muchísimo con mi forma de ver las cosas. Y 6 elementos negativos ya parecían también que eran estos que están aquí. La tristeza, la depresión, esto lo sabemos los psicólogos desde hace mucho tiempo y las psicólogas, porque ya lo hemos estudiado. Bien, quizá conviene darnos cuenta de una cosa, y es que la neurociencia ya ha demostrado desde hace 15 años, que está con ello, ha demostrado que el cerebro no es el mismo en los sujetos bien tratados que en los maltratados. Esto ya está totalmente demostrado. Es decir, los niños y niñas, las bebés, cuando son pequeñas, cuando son bien tratadas en el sentido de alimentar y buen cuidado, los circuitos cerebrales, las emociones positivas que se producen, generan un tipo de cerebro que no es el mismo del sujeto dañado. ¿Vale? Ahora bien, cuidado, el ser humano tiene plasticidad. Si no tuviera plasticidad no estaríamos aquí sentados. Estamos sentados porque creemos que realmente cuando trabajamos por ayudar a un niño, una niña, a un joven, ese niño va a mejorar. Es decir, su plasticidad cerebral va a mejorar. Y esta idea está de fondo en toda intervención educativa desde el punto de vista de la neurociencia. Bien, tomando más datos del informe, y sigo con el informe, y es 1/3 de la población mundial tiene ahora menos de 18 años, 1/3. Por otra parte, cuando se evalúa la parte académica, el comportamiento, lo emocional, el indicador que mejor pronostica la felicidad es el emocional. Lo escolar tiene mucho valor, pero lo emocional, el cuidado emocional y el desarrollo emocional tiene muchísimo valor. Precisamente este indicador es... La gente a veces se centra en el tema académico, en el tema escolar, pero realmente nos tendríamos que centrar más en profundidad en esto. La salud mental, como veis aquí, guarda una gran relación con lo que nos ocurría a los 15 años. Y bien lo sabéis, muy en especial quienes trabajáis en centros tutelados y en residencias para ayudar a los chavales y chavalas. Y por otra parte, 20 millones de niños en el mundo requerirían tratamiento, de los cuales ni en nuestro propio país lo reciben. Invertir en infancia
es invertir en futuro. Y no lo digo por decir, lo estoy diciendo con los datos científicos, con la estadística en mano que voy a seguir luego a continuación. Invertir en infancia es invertir en futuro. Bien, este es un estudio que me habéis apoyado bastante gente de toda España y también gente de Latinoamérica. Han contestado 1.200 sujetos de media de edad 46 años. Y ahora os voy a decir, hemos hecho un estudio para ver cuáles son las capacidades que hay que desarrollar para estar mejor, bien o muy bien. Y ahora os lo voy a decir. Había unos indicadores muy básicos que eran estos, de los cuales el cuidar, el atender, el cuidarte, este era uno de los más básicos, cuidar, atender. O sea, ya no es hablar, ni comunicar, ni confiar. Cuido, te alimento, te doy cama, cuidar. Límites. Este era el otro que aparecía como básico, poner límites a tu vida por parte de un adulto. Esto lo han ido contestando los 1.200 adultos sobre su vida. Y en tercer lugar, esto me desconcertó, la ética. Yo pensaba que esto iba en último lugar, pero para nada, para nada. La gente daba valor al comportamiento ético de su padre y madre, y aunque había padres que de alguna forma a veces trataban relativamente mal, sin embargo a lo mejor hacían cumplir la ley, en el buen sentido, cumplir el no robar, cumplir el tratar bien a otros, aunque luego en su casa hacían lo que querían hacer. Luego estos tres elementos y los otros que están ahí eran básicos, pero sobre todo los límites, el estar, simplemente estar, y por otra parte que tu comportamiento fuera coherente con una ética adecuada que parece ser que no está tan de moda, pero que es lo que la gente ha valorado a base de bien. Había otros como estos, calmar, que te den paz, que te den contacto físico, nivel intermedio. Y ahora van los de altísimo nivel para cuando quieres realmente llegar que una persona se desarrolle a medio plazo bien. Y eran estos. Yo me quedé también desconcertado. Jugar. Jugar era de los ítems que la gente había valorado como que menos habían hecho con ellos. Jugar es, yo no digo jugar a base de bien todos los días, jugar es un rato, tener presencia, hacer un poco de deporte, jugar es esto. Bueno, pues el jugar, a pesar de lo que creamos, la gente lo valoraba de manera muy alta y era de los indicadores que aparecían que menos se habían trabajado con estos adultos, estos 1.200 adultos. Por supuesto, la serenidad de un adulto, no perder el control, esto también se valoraba como de alto nivel. O, por ejemplo, la capacidad de perdonar, esto es de altísimo nivel, esto ya es rozar el cielo. Cuando un adulto tiene estas capacidades ya roza el cielo. Y la capacidad, por ejemplo, de comunicar espontáneamente aspectos de vida de manera espontánea y natural. Estos indicadores quedaron así catalogados en último nivel. Bien, esto nos hace pensar también que los niveles más básicos son los primeros que tenemos que trabajar, sin insistir a lo mejor mucho en la comunicación personal y demás, que a veces queremos hablar, pero no es tan importante. A lo mejor al principio lo importante es estar, dar ejemplo y poner límites. Y en la medida que avanzamos será, en realidad, pues calmar, dar ejemplo de perdón, otro tipo de elementos que haya que tener. Bueno, como bien sabéis, soy experto en familia, es mi fuerte, me apasiona y esto no podemos olvidarlo. Los chavales y las chavalas pasan por muchas familias. Pasan por muchas familias desde la biológica, por otras familias que sus familias vuelven a casarse, se emparejan, pasan por muchas familias. Algunos datos, sacados de hace nada. Por ejemplo, 1 de cada 4 adolescentes, ¿vale?, no pertenece a una familia nuclear, o sea, no hay padre y madre en la casa, solamente uno de los dos, 1 de cada 4, en España, El 22% no reside con su aita, con su padre, el 22%, por ejemplo. Es decir, tenemos prácticamente 1 de cada 4 niños, niñas, adolescentes, en este caso adolescentes, que se mueven de una casa a otra. Luego los adultos y las adultas por los que se va moviendo este menor tendrían que ejercer parte de lo que estamos comentando. De tal forma que, aunque no sea mi hijo biológico, porque es el hijo de mi segundo matrimonio, ese niño, esa niña, también tiene derecho a ser bien cuidado, aunque sea mi segundo hijo en el segundo matrimonio, perdonar. O incluso aunque no sea mi hijo,
es hijo de mi pareja, pero no es mío, pero es mío. Es que siempre es mío. Siento decir, siempre es mío. Un menor que tú tienes contigo en tu casa unas horas, siempre es tuyo, siempre es alguien con el que tenemos que intentar dar buen trato y seguir. Bueno, estas cosas ya las he puesto en algún otro congreso, pero creo que es bueno, ¿no? Algunas películas, por ejemplo, esta misma, 15 años y un día, bueno, un abuelo, este es un adolescente vasco cuidado por su abuelo. Baja a Andalucía, el abuelo lo cuida, el abuelo lo educa, realmente en un momento de gran conflicto. Le pone los límites, convive con él, es el que lo sitúa. O aquella otra, muy conocida también, Tras, bueno, chavales que viven en Brasil, en no sé qué contexto, o si sé, apoyados realmente por una comunidad prácticamente religiosa que les da de comer, les escucha y están ahí y hacen su vida, ¿no? Una gran película. O la gran conocida de Los chicos del coro, donde la mitad son huérfanos de guerra, cuidados por un educador como en los tiempos mejores de Amigo. O sea, que lo sabéis perfectamente. Bien, voy a pasar un poco más y la investigación nos está diciendo que el apego ahora mismo, desde nuestro punto de vista, está formado por 6 tipos de apego. No 4, sino 6. Hemos añadido el apego inseguro ambivalente o de tránsito y hemos añadido adrede el apego temeroso, que ya lo hablaban algunos autores y que hemos visto que es diferente a los demás, en base a la investigación. En realidad, el apego es casi como un continuo que se va moviendo desde la parte segura a la parte desorganizada, cuando alguien ha vivido temas de drogas, alcohol, violencia en las casas, que sabemos este tipo de niños y niñas que tenéis en algunos sitios. Una persona con apego seguro, que es mi conferencia de hoy, una persona con apego seguro, es una persona que en general tú la sientes disfrutando de la vida sin rencor. Son niños, niñas que tú les ves viviendo sin rencor. A veces lo pasan peor, pero hay una vida positiva, comunican, tienden a hablar, disfrutan. Este es el estilo de estar. ¿Vale? También tienen dificultades, evidentemente. Lo que pasa es que las afrontan de otra manera porque ellos están vacunados en los vínculos buenos para actuar así. Tienen esa suerte. Han sido vacunados en los vínculos buenos para actuar así. Bien, algunas de las preguntas que había para medir todo esto eran estas. Compartían mi tiempo conmigo, me daban consuelo, podía hablar, me daban cariño, me han dado lo mejor y sentía confianza. Bueno, 6 cosas están puestas en números diferentes porque corresponden al cuestionario que se ha pasado. 6 cosas que parecen evidentes, pero lo que realmente yo voy a hacer, que lo voy a hacer enseguida todavía, es demostrarlo matemáticamente todavía más. De tal forma que no sea porque se me ocurre venir aquí a contar algo, que por supuesto sí, sino quiero demostrarlo científicamente. Las familias que han apoyado a estos hijos e hijas cumplen unos requisitos. Por ejemplo, el ambiente ha sido más estable, más respetuoso, con mayor nivel de confianza. Bueno, estas cosas que sabéis, han limitado bien. Bueno, ha habido pocos secretos, de esto hablaré luego. Son familias con cercanía. El nivel de celos es bajo por parte de la pareja parental. Los celos son un indicador muy bueno de apego inseguro. Aprovecho a comentarlo. Los celos son un gran indicador de apego inseguro. Los celos se relacionan con el rencor con la envidia, están juntos. En todas las investigaciones va unidito. Envidia, celos, rencor, enganche, van juntitos. Entonces, el que los celos de los padres y en la familia estén realmente organizados, también evidentemente ayudaba, por supuesto, al apego seguro. Bueno, otras películas también de estas que siempre recomiendo, por ejemplo, La ladrona de libros. En plena guerra mundial, ¿vale? Un niño, una niña y unos niños son cuidados por familias cambiando de lugares, porque van cambiando de lugares precisamente para ser cuidados por los que van quedando. Perfectamente cuidados, una maravillosa película. La primera, bueno, esta es de las de ver obligatoriamente, esta es obligatoria. Pájaros de papel, bueno, la Guerra Civil Española, es la historia de Miliki. La historia de Miliki es esta película, Pájaros de papel. El gran payaso Miliki, un hombre que vivió durante varios años acompañado de 2 hombres, un homosexual y otro hombre heterosexual, que vivían juntos. Y estos
con gran respeto, cada uno en su propia identidad, le hace salir adelante a este gran payaso que nos ha hecho felices a tanta gente, pues quizá más jóvenes, perdón, más mayores de mi edad, ¿vale? Y algunos de vosotros quizá, ¿no? Con sus canciones. Bueno, pues estas canciones realmente han salido de dos señores que cuidaron a este señor durante mucho tiempo. Bien, también sabemos que el respeto y la autoridad juega a favor, juega totalmente a favor. Aprender a obedecer, el que haya una autoridad, que haya respeto, esto es indispensable para que haya apego seguro. Van unidos. El apego seguro va unido a esto estadísticamente. Bien, vuelvo a lo que he dicho antes. Recordemos que hay un cerebro frontal que piensa, que organiza, un cerebro frontal que ejecuta, que planifica, y un cerebro más antiguo que regula emociones. Totalmente en plena conexión. Todo en conexión. Luego, realmente, para poder pensar bien, es indispensable que la regulación emocional de la tristeza, de la alegría, del miedo, etcétera, se haya organizado en el sistema límbico también correctamente, sobre todo en la infancia. Por tanto, para un niño o una niña que ha sufrido alto estrés, humillación, violencia y trauma por parte de sus propios cercanos y los familiares, no puede pensar igual que otro niño o niña que ha sido bien tratado. Para pensar bien, el buen trato cuenta, porque el sistema ejecutivo está absolutamente relacionado con el sistema más visceral límbico. Esto es de una de mis pacientes. Es un cuestionario, se pasa un cuestionario, hay mucho número, pero lo voy a contar. P1, padre 1, arriba. M1, madre 1. Hay más espacios para los padres y madres siguientes. Esta solamente ha dicho 2, ha dicho padre 1 y madre 1, pues es lo que he traído. Bien, tenéis puestos por colores el básico, el intermedio y el alto. Si observáis, aunque el padre biológico ha vivido con ella, el padre 1, en la parte básica, no cumple 3 de los elementos que tiene que cumplir. Tiene una puntuación inferior a la media que se le pide. En la parte siguiente, cumple también bastante poco, 2 solamente de 4. Y en la parte siguiente, vemos que se cumplen muy pocos, se cumplen poquísimos. Es decir, esta es una mujer trabaja súper bien, o sea, perfectamente desarrollada en el trabajo, pero es una mujer dañada por un hombre que no la ha maltratado, pero es un padre inexistente, por eso lo he querido traer. Es un padre inexistente en su vida, que queda perfectamente reflejado en el cuestionario, con una madre que la ha tratado bien, que la ha cuidado bien, aunque también es verdad que la comunicación ha debido fallar. Ahora bien, si hacemos la suma del padre y de la madre, entonces es cuando nos damos cuenta que las cosas quedan un poco más temblando. Claro que es mejor que sea uno que no sea ninguno, pero desde mi punto de vista, la suma cuenta, la suma va contando, la suma cuenta. Cuanto más suma tengas a tu favor, evidentemente mejor vas a estar. Bien, esto es una diapositiva de una alumna de clase el otro día, la he incorporado ayer. La alumna me propuso esto, habló un rato de todo esto y me gustó mucho, y bueno, se acercó. La alumna de tercero de psicología se acercó. ¿Y por qué se acerca? Porque nos recuerda que cuando los sistemas de noradrenalina, desnutrición, cortisol libre en sangre por el estrés y por todo, cuando esto está en sangre y es continuo, los elementos cerebrales se deterioran y los problemas aparecen. Los problemas van a aparecer. Bien, este es un cuadro que lo hice un día en verano, estuve prácticamente 8 horas para hacer esto que estáis viendo. ¿Vale? No lo hacía por el congreso, lo hice por otro tema, ¿vale? Pero me pareció bien. Son 4 ejes que he querido yo poner para que de alguna forma nos dé una pista de cómo ayudar a la gente a que sus vínculos vayan mejor. Bien, el eje número 1 es la percepción de sí mismo. ¿Qué percepción tienes tú de ti mismo? ¿Qué percepción tiene un chaval de sí mismo, una chavala, un niño? La percepción, la autoestima. Evidentemente, esto es importantísimo. Sabemos que un sujeto que no se percibe a sí mismo bien es un sujeto en parte dañado.
Yo el otro día tenía un paciente, os voy a poner un pequeño ejemplo, un paciente en el que decía ella, una mujer, una paciente, ¿no? Y un paciente, por cierto, han sido dos. Y le dije, bueno, háblale por favor a ese niño tuyo dañado. ¿Qué le dirías? Le llamé por el nombre al paciente, lo voy a cambiar, le dije, Manuel, nombre cambiado, Manuel, dile a tu niño Manuel, dile algo, quiérele algo. Y el paciente comienza a llorar y dice, nunca he podido ver mi niño, nunca he podido ver mi niño. Es decir, había estado previamente hablando del abandono, padres ha tenido, todo ha ido bien, el abandono es otra historia, no es solamente el abandono físico, ¿no? Pero la dificultad que tiene la gente con problemas de autoestima, fundamentalmente es hablar a su niño. Hablar a tu niño, a tu niña de cuando eras pequeño, es complicado para los que tienen problemas de autoestima. Y sin embargo es importantísimo en el trabajo que tenemos que hacer. Ese adulto, ese chaval tiene un niño dentro y ese niño hay que entenderlo. Y lo tiene que querer tarde o temprano para poder avanzar. Bien, el eje número 2 es el eje de la percepción de los demás. La percepción de los demás es indispensable. Yo, ¿cómo percibo a los demás? Los percibo como que me agreden, me atacan, me cuidan. ¿Cómo los percibo? La mezcla del eje 1 y del eje 2 ya había sido descrito por muchos teóricos del apego en los últimos 10-15 años. O sea, de esto se hablaba y de hecho se clasificaba a la gente. Lo que pasa es que estadísticamente hemos conseguido comprobar las relaciones matemáticas que hay entre esto y ahora lo tenemos muy claro, muy claro. El sujeto seguro es un sujeto que se quiere a sí mismo y es un sujeto que ve a los demás tirando a muy bien. El sujeto evitativo es un sujeto que a los demás les ve como mal y se quiere a sí mismo relativamente un poquito tirando a bien, pero a los demás los ve así. El sujeto resistente, embroncado en el lío, no se quiere a sí mismo y tiene miedo también de los demás, pero sobre todo no se quiere a sí mismo. Y el sujeto temeroso se ve fatal a sí mismo y tiene terror de las personas. Esto matemáticamente lo hemos podido hacer porque hemos hecho todo correlaciones para comprobar cómo se iban viendo unos con otros. Y por fin nos queda ya demostrado. El sujeto temeroso está altamente dañado por los otros y los tiene miedo, y altamente dañado en sí mismo porque nunca se ha querido. Mientras que el sujeto seguro es alguien que se aprecia a sí mismo y valora a los demás en su justa medida. Luego están los intermedios. Bien, en tercer lugar he añadido yo otro eje, que es el conflicto familiar. El conflicto familiar cuenta mucho. Si yo he vivido conflicto, me cuesta ahora más querer a otros. Es difícil cuando he vivido conflicto, he visto falta de respeto. Me cuesta más querer a otros, estoy más dañado. Luego el conflicto familiar también cuenta. Y en cuarto lugar es el intrusismo. Esta variable la metí a última hora de aquel día famoso de verano, pero la metí. El intrusismo es meterte donde no te llaman cuando no te dan permiso. E insistir para seguirte metiendo donde no te llaman cuando no te dan permiso. El intrusismo, por tanto, es una variable también altamente negativa. Luego, fijaros que si consiguiéramos realmente trabajar estas 4 variables bien, conseguiríamos que la gente se acercaría al menos a un apego más dependiente, para lo cual el conflicto familiar tendría que ser lo mínimo posible, el buen trato, el apoyo y la percepción de uno mismo también, y el intrusismo tendría que ser el justo. Por eso, como decía mi supervisor que me supervisaba mis casos, ahora superviso yo, pero cuando me supervisaba, siempre me decía lo mismo: Félix, el hueso ablanda despacio. El sujeto distante, dolorido, ablanda despacio. Tiempo. Tú estate, déjate, deja que diga, juega, vive, llegará. Y yo desde luego creo en esto, llegará, tardará más, pero llegará. Bien, esto lo voy a pasar muy por encima, pero está todo puesto con lo que les pasa a unos y a otros. El apego seguro, evidentemente cuidado, protección,
apoyo, valoración de la autoridad y una función reflexiva buena. La función reflexiva no la he nombrado hasta ahora. La función reflexiva es lo que es necesario hacer con los niños, niñas y adolescentes, que es de vez en cuando pensar. Y te van a decir, quita rollos, déjame en paz, todo lo que nos dicen y tal. No importa. Volvemos a la carga otro día. Y si no, será mientras andamos por el camino, mientras vamos al monte. Y si no, será un momento que te pregunta algo. Desde luego, el discurso paradójico, el contradictorio es el mejor. Cuando yo empiezo, no sé qué hacer, esto no sé por dónde voy a tirar, haría o no haría, etcétera, etcétera. Cuando ya empiezo con esto, normalmente siempre hay alguien que te dice, haz esto. Cuando digo, vamos a hacer esto, es más complicado. A veces hay que decir, vamos a hacer. Pero de vez en cuando el discurso tiene que ser más abierto, por dónde tiro, qué hacemos, etcétera, para poder un poco pensar. El apego de tránsito dependiente, que se acercaba al seguro, sobre todo hay un cierto intrusismo y una gran valoración de la familia, excesiva valoración de la familia. La familia tiene defectos como todo el mundo. Es que si no... En tercer lugar, os aparece el apego resistente, con una gran interferencia, una visión negativa de uno mismo, el rencor y los celos. Los celos y la envidia como principal característica de este apego. En cuarto lugar, el distante, el evitativo, con distancia emocional abajo, dimisión parental, los padres dejan, haga usted lo que quiera, ¿vale? Traumatismo generalmente asociado y recuerdos muy olvidados. Los recuerdos olvidados es una de las grandes características de estos. Se sientan y no se acuerdan al principio de nada. En la 8ª sesión, el padre maravilloso, que este es otro caso que yo tengo, ¿no? El padre que le llevaba a la 1 de la mañana por centros de bares y alterne, etcétera, al niño de 8 años, esto es verdadero todo. Era muy buen padre en las primeras sesiones porque le llevaba. Era buenísimo. Y en la sesión 10, este padre, evidentemente, era un padre dañado. Era un padre dañado porque para llevar a un niño de 8 años, 9, a la 1 de la mañana, pues tienes que estar dañado. Con un niño de la mano, a ver lo que tenga que ver en ese bar o adivina dónde, que no quiero nombrar. Luego, por tanto, esto, el niño, en este caso mi paciente, esto da con ello en la sesión 10, no antes. No antes, porque las defensas que tiene que tener son las de han sido muy buenos. Es que si no, ¿en qué se queda el primer día? Se quedaría en nada. Y a continuación tenemos el temeroso muy dañado por la humillación, la vergüenza de los cercanos y el traumatismo, la falta de aceptación hacia él, o sea, el gran daño, el temeroso, generalmente con unas características como de una inhibición que tú le ves dolido. El evitativo es suelto, el evitativo suelto, distante. Este no estés dolido, tú lo ves, y por supuesto el desorganizado, ¿vale? Estos que conocéis muy bien en vuestros centros. Bueno, creo que vamos a oír una canción, ¿os parece? Muy bien. Bien, la canción, adelanto, es de Melendi, dura 4 minutos y tiene alguna palabra un poco obscena, pero tenéis madurez, me parece, ¿no? Si hubiera estado con salesianos, a lo mejor no lo hubiera puesto, pero con amigos sí, ¿eh? Bueno, gracias. Vale, aunque yo estudié en salesianos, que quede claro, yo soy de salesianos. Vamos a poner. Va un poco de bromas y un saludo a los salesianos del mundo. Un saludo a los salesianos. Bueno. Quizás si queréis hacemos un pequeño coloquio de la canción y hacemos una pequeña parada. ¿Es posible? ¿Podemos hacer una pequeña parada? Y quizá alguien quiere coger el micrófono para comentar la canción. Por ahí, sí. Venga. Alguien que le apetezca comentar de la canción, no tanto de las preguntas y de lo que yo he explicado, que no, eso va para luego. La canción, solo que la canción. Ánimo. Anímate, venga, sí, anímate. ¿Cómo la has visto la canción? No tienes que hablar de tu vida, tú solo la canción.
No se le oye, no se le oye. A ver, no se le oye. ¿Se puede? No, si se le puede oír a él. Si no, de viva voz brevemente y ya está. ¡Hala! De viva voz. A ver. Sí. Venga, ahora sí, dale. Hola, buenas tardes. Muy buenas. Realmente voy a admitir que me han hecho una pequeña trampa, pero bueno, voy a aprovechar esta oportunidad pues para reflexionar, que yo creo que al fin y al cabo esto es un espacio para reflexionar todos. Y bueno, lo primero, que bueno, nos ha servido mucho esta canción, sobre todo pues nos ha impactado que un autor como Melendi sea tan profundo y tenga un mensaje tan clarificador. Muy bien. Muy bien. Adelante, venga. Es una opinión, una humilde opinión personal. Y lo segundo importante que creo yo que, bueno, que el mensaje es decir, párate, ¿no? A veces el parar, el reflexionar, el pensar qué vamos a hacer, qué decisión tomar, pues es importante. Entonces, yo creo que la canción transmite los hechos de decir, a veces tómate el tiempo que necesites para actuar, intervenir y pensar que es lo mejor para todos. Muy bien. Muchas gracias. Un aplauso, que ya se lo merece. Bueno, pues alguien de la zona central ahora. Venga, alguien de la zona central. Allí hay una mano. Allá hay una mano. Bueno, pues hay otra persona allá. Hola, Venga, ánimo. yo soy de Santa Rita. Un aplauso. Bueno, yo soy músico y soy musicoterapeuta también. Entonces, yo creo que esta canción lo que quiere decir es que es necesario abrir la emoción, o sea, echarnos a llorar, que hay gente que es incapaz de abrir el cerrojo. Y en relación a lo que estaba usted comentando de estos niños, pues niños que tienen las emociones completamente bloqueadas, pues estaría muy bien, por ejemplo, esta letra para trabajar, porque es verdad que cuando eso no lo dejas salir es como si el cerrojo estuviera echado y es imposible que salga. Y Melendi tiene letras muy profundas, su último disco. Muy bien, un aplauso. Ahora, la última participación, allá en el medio, y luego sigo yo. Y luego el turno de preguntas cuando acabe. Allá va. Hola, buenas. Mi nombre es Leví. Muy buenas. De San Gabriel, del centro de Alicante. Muy bien. De Alicante. Yo intentaba relacionarla con el apego, porque claro, llevamos un tiempo hablando ahora del apego y intentaba relacionarla. Pero me daba la sensación que hablaba de la droga. Y bueno, que un poco lo que intentaba era pues no haber conocido la droga y todo lo que tenía relación con ella. Y volver al tiempo donde no la había vivido. Bueno, pues lo hemos visto desde ese punto de vista y desde quizá también otros puntos de vista ligeramente diferentes quizá, ¿no? Del dolor, del daño, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, muy bien, un aplausito también. Ya está, yo lo dejaría allá. Bueno, adelante. Realmente la canción está funcionando muy bien, ¿eh? Sí, buenas tardes. Me llamo Jesús, soy profesor del Colegio Luis Amigo de Pamplona. Ajá. No me gusta la canción, por poner una nota discordante. Es muy fácil decir, párate a pensar, y parece ser que todos damos por supuesto de que tiene los elementos para pensar, o que sabe pensar. Entonces es muy fácil hacer canciones que convenzan y dejan de ser profundas cuando analizas y ves que un niño igual no sabe pensar. Gracias. Muy bien, pues lo mismo. Bueno, ¿hay alguna opinión más? ¿Alguna opinión más? Y cerramos el turno de la canción.
Bueno, esto es una maravilla porque de alguna forma también la pluralidad de lo que estamos comentando nos viene muy bien. Yo quizá me quedaría de la canción, por eso la intenté también un poco traer, me quedaría con que a veces firmamos el cheque en blanco con familias que realmente nos cuidan o nos tratan pues no siempre bien. Y sobre todo porque un niño, una niña, cuando es muy pequeño, firma el cheque con cualquiera. Realmente para no firmar el cheque tienes que tener ya una edad de 8, 9, 10 años para no firmarlo. Un niño de 3, 4, 5 años es capaz de firmar de todo. Bien, con esta pequeña idea voy a seguir un poco la conferencia y voy a pasar un poco más a la parte estadística. Ahora vienen los números. Bien, se intentó pasar aquí, en relación a los tipos de apego, puestos de otra manera, una escala que se llama el Keith Screen. El Keith Screen es una escala europea que se ha pasado a 15.000 europeos, de España, de Portugal, de Noruega, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esta es una escala que tiene baremos específicos de España y de otros países. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que se ve es que el apego seguro, que es la A, correlacionaba positivamente prácticamente con todo. Pero muy especialmente el apego seguro, como era de esperar, correlaciona con el buen trato familiar y el ambiente familiar positivo. Pero también correlacionaba con la salud física. Esto es importante, porque a veces nos olvidamos de la salud. La salud física tiene un componente también muy fuerte de lo que es la parte psicosomática, psicológica, etcétera, aunque lo médico es importante, pero realmente lo psicológico cuenta muchísimo. Bien, y si observamos, por ejemplo, abajo, que es la escala de resentimiento, si observáis, correlaciona al revés prácticamente con todo. Es decir, los números son al revés significativamente importantes, no muy altos, pero correlaciona con todo, es decir, al revés. Es decir, los sujetos con alto resentimiento son sujetos que están peor en todo el resto de facetas, dentro de esta escala que es para niños y niñas. Y el traumatismo, que era la escala F, evidentemente afectaba a la vida familiar que había podido tener y, por supuesto, también aparecía como significativo en los aspectos escolares que tenéis allí, de alguna manera. Bien, esta otra se ha hecho con adultos. Ahora vuelvo de nuevo, el anterior trabajo estaba hecho con 370 adolescentes. Este se ha hecho con los adultos, los 1.200. Hemos cogido otro cuestionario diferente, que es el RQ. Es un cuestionario sencillo, pero muy conocido para medir tipos de apego. Y hemos cogido el GHQ, que es un cuestionario muy utilizado en los servicios sanitarios para medir aspectos de ansiedad, depresión, etcétera. Bien, ¿qué es lo que vemos? Fijaros bien en la primera columna, vemos que los sujetos seguros obtienen puntuaciones al revés, es decir, tienen menos síntomas somáticos en adultos. Los sujetos seguros enferman menos. Enferman menos, al menos en esto. En los sujetos evitativos, los distantes, digamos que estaban en un punto como de 0. Ni sí ni no, se mantienen mientras no haya conflicto. Y los que realmente enfermaban más, en la sintomatología del GHQ, eran los temerosos y los resistentes. Esto es importante. Es decir, los niños y los adultos distantes emocionalmente evitativos son sujetos productivos, adaptativamente productivos. Mayoritariamente han sufrido, eso también lo hemos visto, pero son productivos. Y son productivos mientras no se complique demasiado el asunto. Pero son productivos. Realmente, los que peor se mueven en otros aspectos son los sujetos temerosos y los preocupados. Bien, esto coincide con otras investigaciones que vais a ver ahora mismo. Os voy a enseñar otra. Por ejemplo, aquí la depresión. De nuevo vemos cómo el sujeto seguro está a la inversa, el desvalorizador distante nada, y el temeroso y el otro aparece significativo, bueno, tendente. Es decir, la depresión y la ansiedad está mucho más centrada en un tipo de apego que en otros. Este es un estudio hecho en la Comunidad Balear, se publicó por parte de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, que trabaja también con nosotros, aunque esto lo ha hecho otro equipo diferente de esta universidad. Es una universidad también de la Iglesia. Entonces, bueno, sobre 40 jóvenes, todos habían sufrido maltrato. Aquí los tenéis por negligencia, abuso, etcétera. Vemos qué es lo que vemos. Lo mismo de lo mismo. El sujeto seguro
no tiene nada que se relacione con la parte enferma. Incluso más, es muy poco paranoide. Importante. El sujeto seguro nada, o sea, nada, pero sobre todo es poco paranoide. El sujeto evitativo, ni chicha ni limoná, en castellano puro. O sea, ni para bien ni para mal. Y sabemos que es un sujeto dañado, pero él se mantiene en su punto. Y el sujeto preocupado y el temeroso, estos eran realmente los que tenían las mayores puntuaciones en ansiedad, en depresión, todo lo que estamos viendo aquí de nuevo, visto con chavales en centros de acogida. Bien, tendríamos por tanto un apego seguro del que ya he hablado, un apego de tránsito dependiente, donde ha habido buen trato por parte del adulto, pero la autonomía quizá ha estado limitada. Puesto que es un apego de tránsito, es de tránsito porque en adultos es malo, porque en el estudio de adultos ya salía en la parte mala, pero no en los jóvenes y niños. Este apego de tránsito es un apego que tendría que ir poco a poco avanzando hacia la independencia. Bien, algunas cosas que dicen estos críos y crías dependientes, pues hablan de esto. No me puedo concentrar en otra cosa sabiendo que mis seres queridos tienen problemas. A menudo me siento muy preocupado sin razón por la tal. Pienso que no superaría la muerte de uno de mis seres queridos, por ejemplo, ¿no? Bueno, estas cosas son muy normales en niños y niñas, sobre todo en adolescentes, son normales, ¿vale? En los adultos, evidentemente esto tiene que avanzar y siempre se ha considerado como no tan bueno. El apego ambivalente resistente, la persona tiene facilidad para narrar, para comunicar, está muy enganchada al pasado, al rencor, la visión de sí misma suele ser más bien negativa, la visión de los demás más bien ligeramente positiva. El apego puede cambiar siempre y cuando el encuentro sea reflexivo y continuo con personas seguras, positivas y cercanas. El apego evitativo parece distante emocionalmente y escéptico a las relaciones, con una autoestima incluso relativamente buena de sí mismo y un rendimiento en todos los niveles bastante bueno. Su salud parece no estar afectada ni para bien ni para mal. Los recuerdos están adaptativamente bloqueados, pero en el fondo el sujeto es dependiente, el evitativo es mucho más dependiente de lo que pensamos. Cuando engancha realmente a alguien, le cuesta soltarse, se suelta, pero está siempre con la mira a perderlo. Cuando siente una pérdida o separación, puede entrar en una crisis de angustia. Tendría para contar varias. Despacio, despacio, día a día, sin insistir, solo presencia, apoyo, interés, juega, vive y entenderás mejor su dolor. Aquí vienen algunas otras cosas que hemos comentado en relación a lo que estoy venga a hablar, la traumatización, la violencia, las peleas. Una gran película, a mí me gustó mucho, que es la del juez, donde dos hombres se encuentran, padre e hijo, se encuentran a la muerte de la madre y ahora el padre y el hijo, el gran padre era de carne y hueso. Todo padre es de carne y hueso, todos. Somos buenos, lo intentamos, pero los grandes padres también somos de carne y hueso. Esta película es esto, es esta historia. O este magnífico vídeo que lo podéis ver en internet, excelente vídeo de una niña altamente dañada, Removed, un vídeo fabuloso. El apego temeroso ha sido descrito solamente por algunos autores, perfilándose con vínculos emocionalmente distantes y de miedo hacia otros. La memoria emocional y el daño está activado e interfiere en cómo se valora a sí mismo. Con persistencia y cercanía de otros adultos seguros, estos menores pueden llegar a descubrir que las personas merecen confianza y que además estas personas les van a entender en profundidad cómo ven el mundo. Esto tiene que ver con el daño emocional, la traumatización, la memoria del daño, la activación, la voy a pasar. El apego desorganizado es el gran apego doloroso, ¿vale? Donde mayoritariamente se ha vivido agresividad, se ha vivido alto autoritarismo, abuso, trauma, violencia, etcétera, etcétera, que hay gente que lo ha podido resistir, pero hay otros que no. Gracias a que en muchas ocasiones estas personas viven también con otros cuidadores seguros, a veces en pisos o en residencias, sus vínculos desorganizados, no sin dolor y con sufrimiento, terminan siendo entendidos.
Bien, este es un gráfico estadístico de cómo quedaban los distintos componentes. Me interesa mucho el traumatismo. El traumatismo es la escala F, allá a la derecha, unida a la escala D, apego inseguro evitativo, unida a la escala G, el resentimiento. Esas tres están muy pegados, es decir, el traumatismo, lo que corresponde a toda la parte evitativa, va francamente muy pegado en todo el estudio estadístico de todo esto, aunque el evitativo hemos visto que es un sujeto productivo. Bien, el apego seguro avanzaría en la medida que hay seguridad, disponibilidad, consuelo, mayor satisfacción con la vida, autoridad en su sitio, pero con autoridad, y límites en su lugar. El apego inseguro estaría fomentado sobre todo por el trauma, el dolor, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón, la distancia emocional, la alta permisividad, y esto se relaciona con los problemas de salud. Y ahora voy a cerrar la conferencia en 7 minutos ya. Ya voy a acabar en 7 minutos. Y son los 5 grandes pilares que yo considero para que se pueda desarrollar el apego seguro. El primero de ellos es la fuerza del afecto. Este afecto como cercanía, cariño y confianza, como dejar también que te quieran, que te aprecien, que te abran la puerta, que te lleven los libros. Estas cosas que hacen los niños, a veces que quieren llevarte los libros, las cosas, y otros que no. Son distintos estilos, ¿eh? Dejarnos querer, apreciar, jugar, no demasiado. Yo siempre digo lo mismo, no demasiado, pero hay que estar de vez en cuando un poco de tiempo libre, ojalá un poquito de deporte, ojalá un poquito de deporte en conjunto, ojalá cuidar, proteger y contacto físico en el lugar que tiene que estar, en la edad que corresponde cada cosa. Los chavales de 16 sabemos muy bien que chocan la pala, te dan la mano, te empujan a veces, mientras que los de 5 te buscan para apretarse a tu pecho de una forma increíble. Pero ese darte la mano, ese empujón en el buen sentido de la palabra, a veces también es parte de cercanía. En segundo lugar, la fuerza de los límites. La base para respetar a otros después, para respetarte a ti mismo, para además tener un buen rendimiento en el logro, en lo académico. Esto también se han hecho estudios y cada vez se tiene más claro que los límites son indispensables para rendir bien, en cuanto al rendimiento escolar. Y esto justo y razonado, sin rencor, con el respeto siempre a poder ser por principio y basada en los acuerdos. En tercer lugar, la fuerza del lenguaje. La fuerza del lenguaje, si queréis, la fuerza de la comunicación para hablar, para pensar, para llevarnos la contraria, para hablar de lo duro, para hablar también de cosas dolorosas, para hablar del partido, para hablar de la televisión, para hablar un poco de todo, ¿no? Y aquí os he puesto el lenguaje como reflexión, como juego. Es un juego en el que hablamos, nos decimos bobadas, jugamos, pensamos, pero sin lenguaje no hay mente. Sin lenguaje no hay mente en el niño, ni en el adulto, ni en nadie. El lenguaje es indispensable para crear mente. Entendiendo la rebelión como parte de ese lenguaje, directa, sin secretos. Esto lo comenté ayer, ayer he venido por ahí fuera también, y para mí esto es importante. Los secretos minan absolutamente la confianza familiar. Voy a ser así de directo y así de bárbaro. Los secretos minan la confianza familiar. ¿Qué secretos debemos de mantener? Pues desde mi punto de vista, y lo voy a hacer directo, lo voy a decir claramente, los secretos que hay que mantener son los de cama, los de la cama. Los de la cama porque interfieren. El resto hay que hablarlo todo. Quizá hay que hablar de que se suicidó el abuelo a los 15, pero a los 15, no a los 35. Quizá hay que hablar de que tu tío era un drogadicto, mi hermano. Mi hermano era un drogadicto. Algo pasó. Lo tengo que pensar. Quizá no era tan malo, o era yo el malo, que va a decir a quién. O quizá hubo alguien. Hay que hablar de esto, también del drogadicto de la casa. De tu hermano, del otro. Del tío de tu hermano con el que no te hablas, ¿por qué no te hablas y por qué sí te hablas? ¿Y qué ocurre? Todo esto, para mi parecer, es indispensable para poder analizar las cosas en condiciones.
Claro, ahora entra el rencor. He ahí la cuestión. ¿Entra el rencor o no? ¿O no? Y por otra parte, siempre con un cierto optimismo sin ser idiotas. Importante. El optimismo no puede faltarnos porque se cae todo, pero idiotas no. O sea, sabemos que ocurren cosas, que te la quieren jugar, que te la están haciendo a la espalda. A ver, lo sabemos, pero cuando esto hay que hablarlo, habrá que pensarlo, habrá que limitarlo, no podemos, desde mi punto de vista, escaquear. La fuerza del lenguaje para mí es súper importante. La fuerza del modelo, el modelo como pues coherente, que cuida. El modelo también cuida, debe cuidar a los que tiene al lado o no. Bueno, que no se pasa más del 20-25% hablando de sus rollos. Esto es una recomendación a mis pacientes. Es que te enrollas tanto de tus penas que no hay quien quiera estar contigo. O sea, a ver, ¿hay que hablar de lo que nos ocurre? Sí, pero hay que limitarlo. La gente quiere hablar de bobadas. La gente quiere pasar bien la tarde, noche, tomando algo a la tarde. O sea, tenemos que hablar. Pero, hombre, es que hay gente... limitar también esto, la fuerza del modelo. Y, por último, pues la gran difícil, que es esta fuerza, la fuerza del perdón y del agradecimiento, ¿no? Como decían mis superiores jesuitas, que yo no estudié en jesuitas para nada, yo soy de salesiano, ya lo he dicho, pero como decía, de bien nacidos es ser agradecidos. Esta es una frase muy jesuítica. De bien nacidos es ser agradecidos. A mí esta frase me ha llegado de ellos. Y es verdad. Quien te ha educado, quien te ha cuidado, le debes algo. Le debes algo. Si no quieres, no lo hagas, pero le debes. Y la gratitud y el perdón cerraría un poco todo lo que es esto. Y la frase del principio, cambiada. Para llegar al apego seguro, las personas deberán superar la distancia emocional propia del apego evitativo y el rencor que podemos tener y la dificultad de perdonar o los celos propios del apego resistente. Pero además deberán darse cuenta que son dependientes, al menos en parte, nadie es libre del todo, dependientes de la pareja, de la mujer, de tus hijos, de tu jefe, de tu jefa, de la escuela, del colegio, de amigo del colegio. También somos dependientes, claro. Para lo que deberemos asumir profundamente la parte de autonomía que podemos tener y la que no. Pero también la necesidad de encuentro íntimo con otras personas. Una cierta dependencia. El encuentro íntimo, al final, siempre es una parte de dependencia. No hay curación sin quererse a uno mismo y sin querer sinceramente a los otros. No hay verdadero apego seguro sin disfrutar de esa parte de soledad y sin asumir una necesidad de encuentro que los demás positivamente te van a transmitir. Y con esto, pues mil gracias. Es que ricasco, merci, obrigado y lo que queráis. Acabo ya. Bueno, nada, muchas gracias y ahora el turno de preguntas porque al final va el audiovisual final. Bueno, tenemos 20 minutillos para abrir un turno de debate, así que ánimo. Albert, por aquí. Profesor Loizaga, es que ricasco, porque no se oye mucho. ¿Me lo animo un poco más? ¿Así? Sí, un poco más fuerte. Un poquito más, me pongo así como los cantantes. Ayer estuvimos hablando a la tarde un poquito de las cuestiones del debate, un poquito que tenemos dentro de la pedagogía megoniana sobre la relación entre, o el peso de lo relacional y lo metódico. Y entonces estuvimos hablando de que, evidentemente, una cosa sin la otra no tiene sentido. Pero estábamos un poco en la discusión, y yo planteaba humildemente en mi comunicación, mi ponencia, que era muy importante desgranar todo aquello que tenía que ver con el contexto relacional. ¿Por qué? Para ver cómo funciona y, sobre todo, para ver cómo podemos entrenar a las personas para conseguir que los aspectos relacionales tengan el efecto que queremos junto con los métodos y tal. Y estoy muy contento, porque toda su ponencia lo que ha tratado de trabajar precisamente es fijarse en un aspecto claramente relacional, yo diría de los más importantes, como son el apego, y ha demostrado empíricamente
que hay una serie de fuentes, de indicadores de ese constructo que estamos definiendo que se pueden medir y que se pueden potenciar. Por lo tanto, simplemente, aparte de reconocerle como y adeusto el trabajo que hace en este sentido desde hace ya muchos años con el tema de las relaciones familiares, pero de verdad que me siento muy, muy orgulloso y muy contento de que se haya completado de esta forma, y al hacer un poco ver al auditorio que si tenemos alguna duda de que era posible trabajar con constructos relacionales, como son el caso del apego, que es uno de los ejemplos paradigmáticos, se puede desgranar de forma que podemos saber exactamente qué es lo que tiene un efecto sobre qué. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Bueno, simplemente una cosita para que sigáis preguntando. Estamos trabajando en profundidad en ello. De verdad, necesitaría dedicarme 4 años porque tengo cantidad de datos que no tengo tiempo para poderlos trabajar. La vida sigue, sigue todo. Pero creedme que esto sigue. Esto sigue. Aquí. Aquí, ¿verdad? Y allá también. Es que no vemos. Yo no veo nada. Si nos podéis encender la luz de la sala, es que de verdad de aquí tenemos que adivinar quién levanta la mano y es un poco difícil. Entonces, si desde control, eso, ahí. muchas gracias. Muy bien. Así nos vemos Hola, mejor. buenas tardes, darte las gracias, me ha gustado muchísimo tu exposición. Me han llamado la atención muchísimas cosas que has dicho. Una de las que más me llama la atención es que los celos son síntoma de apego inseguro. Entonces, me gustaría un poco que matizaras un poco más sobre ese tema, porque aparte de, bueno, estaría hablando contigo horas y horas, pero como no hay tiempo, pues eso concretamente. Luego en el café, si no. Gracias. Bueno, pues me la has puesto en bandeja. Te voy a decir por qué. Porque mira, voy a hablar del WhatsApp. Estoy del WhatsApp. El WhatsApp. Perdón, es que manejo mal el inglés, entonces el WhatsApp, ¿no? Muy bien. Voy a hablar del WhatsApp, ¿de acuerdo? Mira, te aseguro que ahora mismo en consulta el tema de los celos y el WhatsApp es de hacer un estudio, pero increíble. De tal manera que tenemos dividido al público en 2 secciones, que te las voy a contar. Lo que pasa es que lo tengo que demostrar empíricamente, pero lo voy a demostrar. Me quedan 4 años, 5 para hacer esto. Lo voy a hacer. Y es, ¿qué es lo que veo en consulta? Tenemos el apego resistente, mayoritariamente suelen ser en un porcentaje mayor mujeres que hombres. Y el apego evitativo, de los que vienen a la consulta, claro, son todos dañados, gente dañada, ¿vale? En consulta, son de apego evitativo el doble que mujeres. Esto lo hemos visto también en la investigación porque es así. Prácticamente el 20% de las mujeres adultas tienen un apego resistente, como apego preferente. Y aproximadamente un 14% de los hombres, un 15%, tienen un apego evitativo distante emocional. Es decir, si calcularíamos ahora en la sala, pues saldría esto. Lo que pasa que, bueno, como estamos con la Fundación Amigo, pues saldría mejor. ¿Vale? Pero realmente los datos son estos. Bien, ahora voy al WhatsApp. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando tienes una mujer o un hombre con apego resistente, enganchado, que además te lo cuenta todo? Bueno, pues ya de arranque en la consulta te quieren enseñar hasta lo que le has escrito, no lo has escrito, cómo lo has subido, bajado, etcétera, que yo siempre digo lo mismo, a mí no me enseñas nada y tú me vas contando lo que quieras. Pero incluso a mí, al terapeuta, quieren, mire, lo otro, fíjese lo que ha pasado, tal. No. Es decir, la mayoría de estas personas resistentes manejan el WhatsApp a escondidas de sus parejas. Es decir, atrapan el móvil en un momento determinado para controlar qué ha pasado. Mayoritariamente celos. Pero es que esto ocurre en los chavales y chavalas jóvenes, en el instituto. A ver, que trabajo también en un instituto aparte de la universidad. ¿Vale? ¿Y qué pasa con los chavales? Es que están en las mismas. El ligue, el no ligue, lo otro, lo de debajo, etcétera. Es que es lo mismo, de lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, cuando alguien está cebado al WhatsApp para controlar lo que pasa a escondidas o no escondidas, porque de la vida íntima no voy a hablar, de lo escondido que podría contar horas, ¿vale? Mayoritariamente suelen tener apegos de tipo resistente. Este tipo de tratamientos, a pesar de lo que creáis, son complicados. Son pacientes que hablan mucho, van muy bien, en general van muy bien en la conversación, ¡ay la mar! Pero ahora hay que hacerles pensar
sobre lo que es el enganche, la tortura por quererlo saber todo, el control, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es complicado. Ahora, el evitativo no. El evitativo, ¿qué hace? Esconde el teléfono. Claro. El evitativo no deja el teléfono a la vista, de arranque, perdón, tiene teléfono. Entonces, ¿el evitativo qué hace? Se lo lleva a todas partes. Claro, para que no vean nada de nada. Claro, la gente no va enseñando el teléfono a nadie. La gente normal no enseña teléfonos, están normales. Entonces uno dice, ¿qué tal estás? ¿Tienes sed? Entonces, sin querer, ves, aquí ha puesto no sé qué, y sigues. Pero estos no, estos se lo llevan. Lo llevan primero porque aquí hay mucha intimidad guardada, mucha cuestión que no debe salir. Bien, y ahora, ¿qué pasa? Pues pasa que el evitativo, y digo él porque es más él que ella, aunque también hay las, el evitativo es clarísimo. Lo que te dice siempre es lo mismo. Tengo derecho a mi intimidad. Hombre, pero la intimidad tiene unos límites. Uno cuando tiene pareja, a modo de ejemplo, cuando tienes pareja, la intimidad tiene unos límites, hombre. Es decir, ¿cuánto tienes que dejar sin comunicar a tu pareja? Pues sobre alguna cosita. Alguna cosita. Pero seamos claros, como ya empieces a dejar cosas sin comentar a tu pareja, olvídate que matrimonio, me da igual, pareja de hecho o de lo que queráis, o de rehecho, me es indiferente, o sea, ¿pero qué es esto? O sea, digo yo que habrá que comentar que alguien te ha mandado, porque nos mandan WhatsApp de gente que te dice una cosa, otra te dice la otra, el otro te dice tal, de vez en cuando comentas, fíjate, pues esto es lo normal. Ahora si ya empieza el de al lado o la de al lado, diciendo, claro, te están mandando lo que te mandan, pero claro, fíjate, tal, esto es una locura. Bien, volviendo al tema de los celos, sinceramente, celos tiene todo el mundo en un nivel pequeño, que intentamos manejar, es evidente, ¿vale? Pero cuando los celos aumentan y aumentan y aumentan, sinceramente hay que ayudar a esa persona. Hay que ayudarla, porque los celos minan el matrimonio y la pareja, pero minan sobre todo a los hijos que van oyendo sobre celos. Minan. Y fijaros que hay alumnos en clases, por ejemplo, yo el otro día, en el instituto, entregué un examen tipo test de 30 preguntas, verdadero o falso, aciertos, errores. Oye, pues, según entregué, aciertos, errores, se habían corregido por los alumnos todo, una alumna pidió a la de al lado, al otro de al lado, al otro de al lado, ahora te doy. Y, o sea, acabamos de corregirlo en alto, verdadero o falso. Ella había corregido el suyo, conmigo viéndolo. Y ahora empezó a comprobar si las de al lado tenían verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso. Ya no era si era un tema de una prueba de desarrollo. Es decir, esta chica a mí no me tiene que decir nada para saber el tipo de apego que tiene. O sea, ni a ti, ya con lo que sabes, a ti tampoco. O sea, ya la pista te la ha dado. Es decir, la gente, hombre, de vez en cuando compara y nos comparamos, ocurre, pero esta pedrada, porque esto es una pedrada de coger un examen tipo test recién corregido de verdadero o falso, 3 exámenes en la mesa para comprobar. O sea, a modo de ejemplo, ¿vale? Bueno, concluyendo, y te voy a acabar ya de contestar, yo te diría, asumamos una parte de celos, porque el apego seguro también los tiene, pero el apego seguro los tiene generalmente trabajados. Los tiene trabajados. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tu pareja sale de noche con su móvil y tú no estás pendiente en el tuyo, está conectado, descolgado. ¿Con quién estará? No estás en esto. Ahora bien, vas a la cama, ¿vale? Y en la cama estás dando una vuelta y dices, ¿con quién estará? Giras, tengo que dormir, ya me he quedado dormido. A las 4 giras, no ha venido, sigo durmiendo. Y esto es así, esto es lo que hacemos los mortales. Los mortales, entre comillas, que, oye, pues los mortales. Luego están otros mortales que matan. Bueno, te he contestado, creo, muy claro sobre alumnos, pareja y sobre todo. Claro, el maltrato que puede haber en que yo pongo, sobre todo las de 13 años. Esto ocurre mucho en 13, 14 años, que son... Porque luego los de 18, 17 van ya entrando en cabeza, ¿eh? Entran en cabeza y tienen más respeto. Pero las de 12, 13, mira, yo podría contaros unas historias de altísimo dolor, de mujeres de altísimo nivel, que han sido absolutamente humilladas por sus amigas. Pero no me voy a meter porque no es el día. Hola, Félix. Muy bien. ¿Por dónde estás? Se puede, ¿no? Sí. Allí.
Bueno, me ha gustado tu ponencia, sobre todo me quedo con la última parte y me gustaría relacionarla, porque en principio estás en un congreso de pedagogía amigoniana, en qué medida lo que tú nos comentas hoy aquí se puede aplicar en el día a día, ¿no?, de nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Has comentado al final, pues bueno, todos los beneficios que puede tener un apego seguro y, siguiendo Albert Sese, has desgranado en cierta medida aspectos que podría tener el educador o psicólogo amigoniano para generar un espacio seguro, un apego seguro, en este caso nuestros chavales. Es impresionante porque resulta que algunos de los textos bibliográficos que yo he consultado para una ponencia que tengo después, también de autores amigonianos, hacen referencia a muchas de esas características. Y está todo inventado, ¿no? Has hecho el número uno era afecto, cercanía, cariño y confianza. En la pedagogía del sentimiento, si algo se caracteriza, es en eso, ¿no? Está claro que hay que desgranarlo y hay que contextualizarlo, pero en eso. Has hablado también de límites, has hablado de perdón y agradecimiento, has hablado de comunicación fluida. Qué mejor que la presencia continua del educador amigoniano que tanto nos caracteriza para poder llevar a cabo eso. Y sobre todo has hablado, fíjate, es que has dicho encima la palabra clave, modelo. Servir modelo, ser ejemplar, y no solamente te has quedado ahí, sino que has dicho modelo coherente, que en uno de los estudios de Manolo Puig comenta que el modelo debe ser coherente y consistente, es decir, has dado en la clave muchos de los aspectos que nosotros ya en sí, en esas raíces de las que hablamos, tenemos. Ahora bien, ¿cuál es el reto? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros con toda esta sopa de letras? Y como educador, ¿cómo puedo yo incidir en estos aspectos, trabajando estos aspectos? ¿Y qué es lo que quiero conseguir, ¿no? Porque en cierta medida tú hablas del apego desorganizado, es decir, una serie de cuestiones que inciden negativamente en la persona. ¿Qué puedo hacer yo como educador en un contexto, en mi caso, residencial, para generar un apego seguro y cambiar en cierta medida o mejorar la vida de los chavales? Juan, que está al lado, es un crack, y es verdad, y nos guía en este aspecto en el centro, es verdad. Está trabajando mucho en eso, sabe muchísimo más que yo, pero me gustaría que decir, ¿qué podemos hacer nosotros en el día a día para generar todo esto? Bueno, te voy a intentar contestar como pueda. Bueno, en primer lugar, soy salesiano, no lo olvides, no amigoniano, con lo cual voy a intentar acercarme. Va un poco de bromas, pero va en serio lo que te acabo de decir. ¿Sabes por qué? Porque realmente, para poder saber muy de cerca con el tipo de chaval que tienes en cada lugar, lo que hay que hacer, hay que estar ahí. Realmente hay que estar. Posiblemente el que más sabe de qué hacer seguramente eres tú mismo. Ahora bien, yo te voy a decir lo que hago como profesor en el instituto, con los alumnos de FP de grado medio y superior, y quizá alguna pista de lo que puedo hacer con algunos niños o demás, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en el instituto, para mí voy a decir algunas cosas y pueden quizá molestar, la programación es importante, pero la programación solamente es importante. Lo siento, lo digo así de claro. Bien, esto es quizá por mi flexibilidad y demás. Lo que sí que es cierto es que el alumnado, en la medida que te va viendo que escuchas y que no te asustas, que no tienes miedo, el alumnado cada vez va hablando más y más, siempre y cuando consigas mantener los límites sobre otros que pueden reírse del que habla, que esto es fundamental, es decir, que cuando alguien se ríe de otro hay que pararlo, porque eso ya el modelo dice que es respetable eso. Y ahora, a continuación, muy abierto a lo que nos puedan contar, y escuchando, y no nos engañemos, el mes y medio primero no te hablan más que de alcohol. El fin de semana alcohol, muchos y muchas alcohol. Yo no digo normalmente nunca nada cuando lo oigo el mes y medio, 2 meses. Simplemente digo, Dios, vas a acabar un poco mal, pero poco más. Pero allá por febrero o marzo, cuando ya la confianza va entrando, nos vamos conociendo, es cuando empezamos a reflexionar. Porque desde mi punto de vista, el querer muy pronto acotar cosas, yo creo que no es bueno, se escapan. Entonces, bueno, yo lo que sigo es un poco esa estrategia muy de respeto, muy de poner en respeto a todos, también de cercanía, de querer ayudar y de vez en cuando también pedir ayuda. Porque a pesar de lo que penséis, trabajo mucho, pero también tengo una parte vaga.
sea, trabajo, pero tengo un puntito vago también. Y entonces, a veces los chavales mismos les digo, ¿y qué hacemos? Que tengo la cosa un poco más regular y a veces te hacen una propuesta a veces buena. Entonces, bueno, pues con esta idea que te contesta como mejor he podido y tal. Y, por supuesto, saludar siempre al llegar. Eso siempre, saludar bien. Los lunes hay que preguntar qué ha pasado el fin de semana. Si tienes, de no sé que tengas 20, con 20 a lo mejor más complicado, que los tendréis. Pero si tienes 12, 13, un ratito te da. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Yo, o a veces cuando hacen un trabajo, también a veces me acerco, si es lunes, y les pregunto por el fin de semana. Muchos te dicen normal, todo normal. Pero hay que dar tiempo. Hay que dar tiempo porque todos, tarde o temprano, van entrando. Y luego una recomendación que os haría es que yo con los alumnos, al menos una vez por evaluación, mientras van haciendo trabajos en el mismo aula, los voy llamando para hablar. En el mismo aula, no los saco del aula. Entonces voy llamando un poco en desorden y tal, nunca ordenado, sino en desorden, y les comento cómo les voy viendo y cómo ellos ven la clase y todo. Entonces hay veces que le digo, mira chaval, o sea, vas avanzando, hay veces que digo, mira, ya no te aguanto más, tenemos que seguir trabajando juntos, vamos a intentarlo. Y hay veces que les digo de verdad, me has encantado otro día, te veo con un esfuerzo enorme, pero también los vagos tienen esfuerzo. Cuidado, los vagos también a veces se esfuerzan y las vagas, perdonad, ¿eh? Entonces, este tipo de conversaciones muy pequeñitas, de uno en uno, tal. Normalmente al principio todos se mosquean. La gente dice, ¿pero qué anda este tío? Aquí llamándonos en la propia clase, nos pone aquí al revés y vamos hablando. ¡Ay, la mar! Cuando llevo 10 y me he dejado 2, según entra a clase te termina diciendo, oiga, pero a mí usted no me llama. Digo, ay, pues perdón, me he despistado. Pero al principio están todos mosqueados con esto, porque ahora llama. Una vez que entra en la conversación un poquito, todos están encantados. Y ahora, los que no llamas, como no los llames, la llevas clara. Entonces, bueno, pues con este poquitín te he dicho algo. Y en cuanto al tema de la familia, y cierro ya con esto, pues ¿qué te voy a decir? Es que presencia. La familia, digo, presencia, sobre todo en algunos momentos importantes, por ejemplo, pues un poco el sábado, el domingo, cuando son niños y niñas. Porque luego a los 14 no los pillas. Es que al de 14 no lo pillas. La de 18 ni te cuento, te manda no sé dónde. No, o sea, presencia a los 7, 8 años, para mí es importante hacer un poco de deporte juntos a veces. Un poco. O sea, un poco. Te pones el patinete o un poco, los patines, o vas a la piscina y te quitas un poco la ropa y 3 vueltas tú. Un poco. O sea, un poco. Y te duchas con el personal mientras tanto y tu hijo está allí. O sea, es que estas cosas para mí son muy importantes. Y luego cuando te piden un poco de ayuda, yo siempre digo lo mismo. Y es, ¿a quién hay que ayudar? Nunca digo te voy a ayudar, porque es que te acercas y dicen, larga. No. La pregunta mía siempre es la misma. ¿A quién puedo ayudar? Y enseguida oyes por ahí, a mí no. O sea, a mí no. Bueno, pues nada, yo te he dicho. Y paso a la siguiente. ¿A alguien más hay que ayudar? Bueno, acércate, te dice alguien. El otro te dice, a mí no. Bueno, pues ya son 2 no y 1 sí. Pero bueno, esta pregunta de a quién hay que ayudar, a mí me gusta. Es una pregunta que me gusta. Y por supuesto, la televisión en la sala. Para discutir del partido, de la programación y para discutir qué canal ponemos. Empezamos a bronca. El 1, el 5, la tele 5, que no, que sí, que no. Es la vida. La vida es esto. El 5, la 3, no, hoy me toca a mí, me toca a ti, siempre te toca a ti. Es la vida. Porque como empieza a poner televisiones en las habitaciones, apaga y vámonos el concepto de discutir del partido del Atleti con el Alicante de este. Hay alguien de Alicante ha dicho, ¿no? Bueno, entonces ya no discutimos ni del Atleti, apaga y vámonos. O sea, es que es indispensable una sola televisión y como muchos, si la casa es muy grande, pues hombre, pues puede ser, yo no digo que no, una sola televisión. Es que esto ya sé que es muy fuerte, pero y la televisión en la sala. Pero yo esto no me voy a meter ahora con el personal, las televisiones que tenéis, porque ya sé lo que pasa. Yo estoy diciendo lo que se debe hacer. Una sola televisión en esto. Entonces, bueno, los que vais a ser jóvenes y vais a procrear de nuevo, la juventud que va a procrear, una televisión en la sala, con unas mantitas, unas mantas que te pones de vez en cuando porque la temperatura en el norte baja que te mueres. Entonces, bueno, pues como baja la temperatura, la mantita, mientras te pones con el de al lado, la mantita... Oye, pues va el partido, ¡ah! Y este tira la manta, que tengo frío, y el otro tira la manta para allá. Bueno,
entre la manta, el partido, en la sala. ¿Me estáis cogiendo la idea? Esto es la vida. Bueno, más preguntas. Si hay alguna, si no, vamos. Si hay alguna pregunta, si no, acabamos con el audiovisual. Sí, con la última. Bueno, ya veis que yo también tengo una forma de expresarme muy espontánea, pero soy así. La última pregunta, por favor, breve. Félix, antes que nada decirte que me ha encantado la presentación que has hecho, cómo has hecho como una síntesis teórica del apego. También me ha gustado muchísimo cómo le has dado un enfoque estadístico. Un poco más alto, por favor. No se te oye mucho. Le has dado un enfoque estadístico a los datos y ahí me he perdido un poco y era egoístamente, por si me puedes aclarar una duda. Comentabas que los apegos inseguros parece que cristalizaban hacia un patrón de personalidad evitativo en la edad adulta y en caso de ser así, ¿podría cristalizar también hacia un patrón límite de personalidad que nos encontramos actualmente con muchos adolescentes? Bueno, te voy a contestar técnicamente porque tu pregunta es muy técnica, ¿vale? Bueno, en primer lugar, hay un trastorno de personalidad por dependencia de libro, es decir, esto está en todos los manuales de psiquiatría y de psicología. Hay un trastorno de personalidad por evitación, ya descrito, también en los manuales de psiquiatría. Y hay un trastorno límite, también descrito en los manuales de psicología y psiquiatría. Yo creo que cuando tenemos las claves es más fácil hacer que la gente pueda reconducir. ¿Vale? Es más fácil. Sobre todo porque los vemos ya de niños, de niñas, y vamos viendo por dónde van, y entonces vemos que hay que corregir hacia cercanía, hacia respeto, o sea, es más fácil. Pero también es verdad que a veces nos queda como un ramalazo de dependencia, de evitación o de límite, y que bueno, pues que tenemos que ir avanzando con ello, corregir y seguir adelante. No sé si te he contestado, pero es así. No he hecho el estudio, te lo digo con sinceridad, no lo hemos hecho, y aparte no lo había pensado para hacer, pero ahora me has dado la idea, quizá para dentro de unos años. Habría que pasar un cuestionario de trastornos de personalidad, posiblemente, y mirar el tipo de apego que tienen los sujetos. El preferente, el tipo de apego preferente, ¿eh? Siempre hablamos de un tipo de apego más importantes que otros. Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay mucho más, vale, vamos a ver el audiovisual y cerramos. ¿Cuánto dura? El audiovisual, 4 minutos. Bueno, pues cerramos con el audiovisual. ¿Cerramos? Sí. Vale. Bueno, agradecer a Félix su excelente ponencia. La música. Perdón. Ahora. Quería agradecer a Félix su excelente ponencia y ahora Patricia nos va a explicar un poco cómo ubicarnos ahora para las comunicaciones, porque parece que hay un poco de lío a la hora de ubicarnos en las aulas y tal, ¿vale? Un aplauso, por favor, para Félix de nuevo. Muchas gracias, ¿eh?